de abril, la mirilla suya, faltando 1.309 días para las elecciones, 68 días para cerrar el año, 5 días para Semana Santa. Sí, el domingo vamos a estar ya en el Domingo de Ramos y el 31 días después, el Día de las Madres hoy. Faltan, no han pasado 194.028 días desde que hace 531 años, con 4 meses, Puerto Rico comenzó a recorrer su camino como la colonia más vieja y más triste del universo. Son exactamente las 5:02 de la tarde y estamos transmitiendo también ya por video a través de notiuno.com en Facebook. Noti1 en Facebook, ahí ven el video. Así que a las 5 de la tarde estos son los titulares hoy. Pelea entre el gallo y la guinea en el Corral de la Palma. Ya mismito le damos los detalles. 2 nombramientos en Ascua. Mientras tanto, oiga, 2 estados están considerando eliminar la contribución sobre ingresos y sustituirlo por un IBU agrandado. En Puerto Rico, Alejandro García Padilla propuso eso y por poco le caen a palo. Mientras tanto, cesa por ahora la canillera de los mercados y las bolsas. Está todo el mundo tranqui con lo que les dijo Trump. La gobernadora describe su hoja de ruta ganadora. Joseph González logra bajar la criminalidad el primer trimestre. López Mulero, Julio Fontanet y Tony Zagardía protestan por las guías de fianza. Mientras tanto, detallistas opuestos a la paralización del impuesto de inventario. Primero era que se lo quitaran. Se lo quitaron por 5 años y ahora no. Déjamelo puesto mejor. El mamamelchoreo del puertorriqueño. Y se planta cuadra la gobernación, la gobernadora, con las nominaciones de Janet Parra y de Verónica Ferraioli. La gobernadora pide más billones al Congreso para carreteras, puentes y puertos. Barrilito para urbanizaciones, iglesias y clubes deportivos, y protesta la prensa también. Mientras tanto, el Departamento de Educación pone en vigor la primera fase de las escuelas bilingües, cumpliendo otra promesa de la gobernadora. Y hoy tenemos las trompadas nuestras de cada día y tenemos a Tony Zagardía, Javier Vega Villalba y a Fernando Zambrana. Todo eso y mucho más aquí en su mirilla. Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos sean todos a la mirilla de noticias. Hoy estamos estamos experimentando con distintas formas de los videos, de manera que si usted accesa Noti1 630 por Facebook, pueden ver el caretón por ahí un rato. Después trataremos de empatar poco a poco. La tecnología llega lenta pero segura con los paneles. Vamos a ir inmediatamente al tema. Como les hemos estado diciendo todos estos días, siempre ha habido una alta tensión desde que comenzó esta administración y se empezó a reflejar entre el Senado y la fortaleza. Y yo les había dicho que el problema no es el Senado, ni es la gobernadora. El problema es el Chief of Staff, Francisco Domenech. Ni Rivera Schatz se traga ni mastica a Francisco Domenech y Francisco Domenech tampoco se traga ni mastica a Rivera Schatz. Y eso hace las comunicaciones, algunos dirán más difíciles, pero en realidad es más fácil porque es directo la gobernadora con el presidente del Senado.
Hasta ahora, de cerca de 100 nombramientos, el Senado le ha aprobado todos, menos uno, que fue la Catoni, que estaba en DACO, y tan pronto la colgaron por una mala crianza que alegadamente le hizo a Carmelo Ríos, pues la gobernadora cogió y la puso de segunda de ¿quién? Sí, el Chief of Staff, la mano derecha del gobernador Francisco Domenech. Todo esto sin recordarles a ustedes que es normal que haya una tensión entre ambos cuerpos porque son dos cuerpos totalmente independientes y vivimos en un sistema republicano de gobierno donde los poderes están separados. La gobernadora nomina y el Senado determina, y la Cámara en algunos casos, si va o no va. En el caso de la Secretaría de Estado, son los dos cuerpos los que tienen que hacer. Así las cosas, el Senado pasó. Fíjense que el tema dominante de estos 3 meses ha sido los nombramientos, o la calidad de los nombramientos, o los problemas de los nombramientos. Primero fue con el secretario de Recursos Naturales, no por su trasfondo, sino porque firmó una orden que prácticamente desestimaba los casos en la casa de la Parguera que le fabricaron a los suegros de la gobernadora. Y esa folloneta estuvo un mes, más o menos. Después fue la folloneta de Víctor Ramos. Y vino el show, lo acusaron de robarse y embolsillarse un millón y medio de pesos. Nunca lo pudieron hacer, nunca lo pudieron poner. El crisol cambió de si es apto para administrar a si es un delincuente, al no presentar evidencia de delincuencia alguna. Lo confirman, pero esa folloneta duró un mes y medio más. Y ahora estamos en 2 follonetas que están atoradas. La primera, la secretaria de Justicia, y que le están dando largas al asunto. Y la segunda, la secretaria de Estado, esposa de Domenech. Y Verónica Ferraioli brilla por luz propia. Es decir, hasta ayer. Hasta ayer, porque ayer surgió una información que nadie sabía en las vistas de la Cámara. Y estando ella en Puerto Rico, domiciliada en Puerto Rico, haciendo negocios en Puerto Rico, trabajando en Puerto Rico, en el año 21 y en el año 22, cuando fue contratada por la gobernadora para dirigirle la oficina de comisionada residente en Puerto Rico, por X o Y razón dejó de rendir planilla. No rindió planillas sobre el año 21, ni rindió planillas sobre el año 22. Y no vino a enmendar o a radicarlas hasta después de las elecciones del 24, cuando ya Jennifer González salió electa. Y todo el mundo entonces sabía para dónde venía. La secretaria le echa la culpa al contable, que el contable le dijo que como eran fondos federales, aunque los trabajara, porque no tenía que reportarlo y no tenía que rendir planilla, porque lo que ganaba en el sector privado no daba para rendir planillas, y ahí está. Yo creo que ha quedado, primero, este ha sido el tema, un escándalo que ha dominado hoy todos los programas de discusión. Porque a final de cuentas se trata de un caso de evasión contributiva. Y es un caso que pudiera acarrear una penalidad criminal. ¿Por qué? Usted
puede deberle al gobierno en contribuciones, no pagó contribuciones por 2 años y le debe una purrucha, 80,000 pesos. Por eso nadie va preso. Lo que castiga la ley es no rendir la planilla. De hecho, desde que yo estoy analizando política a través de 5 o 6 décadas, está choreto el caso de políticos que no radicaron planillas por año. Entre ellos, me parece que Ico Sayas-Seijo anteriormente, o Carmen Yulín, que tuvo el problema de los 100,000 billetes, todo ese tipo de cosas que omitió. Y el no rendir planilla es en el campo político puertorriqueño un pecado mayor. ¿Por qué? Y mientras más alto el puesto usted ocupa, más grande es, porque usted es una contradicción en términos el que usted sea un alto funcionario del gobierno que tiene que ejercer la Constitución y las leyes y que le tiene que requerir a la gente que sean responsables, que informen sus ingresos y que rindan su planilla de contribución. Y usted es el primer desordenado o la primera desordenada. Ahí es donde viene el problema, sin contar lo que es la violación técnica de la ley. Para poder probar un caso de evasión contributiva, si la memoria no me falla, no es meramente la no radicación, sino que hay que probar un patrón y un sistema. Claro, aquí el agravante es que ella no rinde en el 21 ni rinde en el 22 y no es hasta después de las elecciones, terminando el 24, que viene a reportar. Y eso es un agravante porque establece ya un patrón de dejadez o de... No se puede alegar ignorancia de la ley. De nuevo, usted puede tener problemas en deducciones o que no reportó este ingreso, lo otro. Después que usted radica planilla, el sistema está diseñado para que usted pague, para que usted vaya y le avisan y usted dice, mira, tenemos aquí un problema, le avisan, usted va con el contable, se siente con los técnicos, explica, suplemento, y si tiene alguna deficiencia, el sistema está diseñado, al gobierno no le interesa meterlo preso, lo que le interesa es que usted pague y si hay que hacerle un plan de pago, lo hace. Ahora, si usted no radica, ya estamos hablando otra liga, otra liga. La gobernadora ayer señaló claramente que ella no tenía conocimiento de esto. De manera que esto le cayó encima. Y esto explica en gran medida por qué le tomó 3 meses a Verónica Ferreyoli someter todos los documentos. El problema estaba ahí y ella sabía que estaba ahí. Pero no es la primera política o la primera funcionaria que no rinde planilla y que a final de cuentas termina sirviendo. Pero esto es un problema mayor. La situación se agrava porque el PNP en las elecciones, de hecho, mucho antes de las elecciones, entre el periodo del año 22, 23 y 24, hizo un field day con Mariana Nogales y su madre precisamente por delitos contributivos. Y la llamaron corrupta, esbarataron a Mariana Nogales, con razón, porque nos rendía por esto, por lo otro. Y ese caso está pendiente todavía, dando vueltas. Los cargos contra la madre se desestimaron. La mayoría de los cargos contra Mariana Nogales se cayeron, pero todavía está dando vueltas. Y es el gobierno, aunque es la oficina del fiscal especial independiente, pero es del gobierno que sale ese, es justicia, es un caso ante la justicia que para bien o para mal procesa el gobierno de Puerto Rico, porque el FEI es un brazo del gobierno de Puerto Rico, aunque no está adscrito
a la Fortaleza ni al Departamento de Justicia. Es un ente independiente. Pero el caso de Mariana Nogales incide enorme sobre esto. Y ya les digo, está el caso también pendiente de la secretaria de Justicia, que también se ha alegado que tiene un conflicto de intereses y se está haciendo la investigación o el cernimiento correspondiente para determinarlo, y que ha tenido también controversia en términos de la ejecución de la ley en distintos casos, o en el caso del plebiscito, que dijo que ella no tenía por qué cabildear ni por qué mover nada a favor del plebiscito, porque eso es una cuestión política. Ese caso está pendiente. Estamos hablando de las dos funcionarias más importantes del gobierno detrás de la gobernadora. Porque quien sustituye a la gobernadora es la secretaria de Estado, cuando la gobernadora sale del país o cuando ya no puede servir. Y si no está la secretaria de Estado, recuerden el caso de Wanda Vázquez, que ya mismo volvemos a él, es la secretaria o el secretario de Justicia. Estamos hablando de la 2 y la 3 en la línea sucesoral. Y cuando se viene en conocimiento, o la prensa reporta esto ayer, el caso de la admisión de que no reportó ingresos por 2 años y no fue hasta el año número 3 que vino a corregirlo tarde. Ahí viene el buenos días del presidente del Senado. Y dice, en realidad, el presidente del Senado, como presidente del Senado, viene obligado a Bombardino. Y viene obligado a Bombardino porque le llega la información de un potencial delito o de una situación que pudiera ser delictuosa de una persona que está ante la consideración de confirmación o rechazo. Y el presidente del Senado la montó en el potro. Y dice, ante la admisión de que no radicó planilla por 2 años, cuando trabajaba para la oficina de la comisionada residente, porque que su contable se lo aconsejó, luego la radica tardíamente y subsana la omisión a finales de noviembre. Tomás Rivera Schatz dice que son explicaciones chuecas y que no se le pueden aceptar a nadie, y que el gobierno o el Senado habrá de aplicar una sola vara. Advertidos. Y le pone la fotografía de Mariana Nogales. Mientras esto estaba ocurriendo, Javier Jiménez había ido al programa del circo para decir que Tomás Rivera Schatz toda la vida ha sido un traidor, como si esto se tratara de un acto de traición y no la ejecución de lo que es un deber ministerial, un deber del Senado y todos sus miembros de pasar juicio sobre las calificaciones y cualificaciones del nominado. No hay escapatoria a eso. O sea, el Senado no puede decir, no vamos a atender esto, lo archivamos. No, esta la tienen que atender. Es un tostón. Y es un tostón, un daño autoinfligido. Porque no fue la gobernadora quien dejó de rendir planilla. Ni fue el presidente del Senado quien dejó de rendir planilla. Y esto entonces pone una advertencia. Cuando usted dice una sola vara, básicamente lo que está diciendo es con qué fuerza moral vamos a procesar criminalmente por evasión contributiva a Mariana Nogales y no aplicamos la vara aquí, a la que es la primera en línea en la sucesión gubernatorial. Y ahí es donde viene la otra parte del análisis que les tengo que hacer. Y esa otra parte del análisis tiene que ver
con el trasfondo histórico. Todos actuamos siempre conforme a lo que ha sido nuestra experiencia y nuestras circunstancias. Y Tomás Rivera Schatz, en cierto sentido, se acuerda de lo que pasó con el problema de la línea sucesoral en el verano del 19. No había secretario de Estado. Se quedó, nadie esperaba, ¿verdad? En mayo del 19 nadie esperaba una renuncia, un golpe de Estado del gobernador. Y entonces ahí empezó el tirijala de quién iba a suceder cuando a Ricardo Rosselló. Y entonces vino la pesadilla de Wanda Vázquez. La pesadilla de Wanda Vázquez, porque Wanda Vázquez fue rechazada por el partido. Estos cargos públicos electivos son del partido, en cierto sentido, como lo son los legisladores, como son los alcaldes. La ley dispone eso. Y el PNP perdió la gobernación. Y le impusieron a una persona que quedaba tercero en la línea de mando. Imagínense, en este caso, cuando usted mira la línea de mando, te dice Jennifer González, Verónica Ferraioli y Janet Parra. El que me imagino que el PNP que vea eso, el legislador que vea eso, pone el grito en el cielo. Porque con Janet Parra tienen el mismo problema que tenían con Wanda Vázquez, que no era estadista. Y cuando llega al poder, lo primero que dije, no, eso no es importante, eso de la estadidad. Y entonces con Verónica Ferraioli tienen el problema que acaba de surgir. ¿Qué hacemos con esta papa caliente? Lo que plantea entonces un drama que requiere que busquemos el popcorn y nos sentemos a ver. Estamos ya a 5 días del Domingo de Ramos y de la Semana Mayor. Yo estoy seguro que, ¿verdad?, dudaría mucho que nadie actúe conforme a esta semana sobre cualquiera de los dos planteamientos, los dos nombramientos. Primero, porque ya todo el mundo el jueves empieza a chillarla para las playas o a viajar. Y en segundo lugar, porque asumo que hay todavía unos cabos que atar. Entre ellos, me imagino que citarán al contable. Porque aunque la ignorancia de la ley no excusa, pues hay que ver qué clase de asesoría. Oiga, compay, ¿qué licencia usted tiene? Venga acá, ¿cómo usted le puede decir que nos rinda planilla? Si trabajó en Puerto Rico y trabajó para un cargo electivo puertorriqueño, aunque se le pague de fondos federales, hay que radicar. Por lo tanto, me imagino que el contable será clave en esto y irá con el jabo metido entre las patas porque le va el título en juego. Y Rivera Schatz abrió esto, al igual que el caso de Janet Parra, en una sesión abierta. Es el pleno el que va a ver esto. Quiere decir que todo el mundo va a preguntar. Sin contar lo que pueda hacer el Partido Popular, porque hoy, oyendo a todos los analistas populares, olieron sangre y vienen con las banderillas. No me extrañaría que radicaran un referido. Y este es distinto al caso de Víctor Ramos, porque el caso de Víctor Ramos, la vara la pusieron en Japón. La vara la pusieron, Víctor Ramos se robó 1.400.000, se los embolsilló, se lucró, y tenemos la evidencia. Y cuando llegó la hora de los tomates, absolutamente nada. Por lo tanto, no hubo ni tan siquiera una cintilla de evidencia. Claro, después de eso, Carlos Díaz Vélez se fue y que para los federales y bregarán allá los federales a ver si ha habido violación. Y recuerden que en este caso hay otra cosa. El referido que hace
este irresponsable de Carlos Díaz incluye a la secretaria de Estado como abogada. O sea, no como secretaria de Estado, sino cuando era abogada, y le incluye en todo el revolú y todo este nido de pasiones. Así que les he descrito un cuadro que explica el porqué de los porqués, con la complicación nuevamente de que este es el matrimonio de la confianza de la gobernadora, confianza ciega. Y claro, la gobernadora siempre tiene la opción de retirar el nombramiento y nombrarla como segunda de Chief of Staff, como la que corre, y ahí no tiene que confirmar nada y le da el contrato que sea, para evitarle pasar por el sofocón de lo que es la falta de las planillas. La gobernadora puede hacer eso, pero sabe que el problema aquí que tenemos es que ni la gobernadora va a dar reversa, ni el presidente del Senado. Estamos hablando de dos caracteres fuertes, dos gallos jugados, una gallina jugada y un gallo jugado, que echan para adelante y que están en... ¿verdad? Este es parte de las dinámicas que se dan en la política partidista. Si no estuviera envuelto Francisco Domenech, otro sería el cantar. Pero tampoco es que Verónica Ferraioli esté pagando los platos rotos de Francisco Domenech. ¿Por qué? Porque la obligación de radicar le correspondía a ella, si radicaba separada de su marido o en su negocio o lo que fuera. Queda claro también que Verónica Ferraioli, que yo sepa, no fue a vivir años a Estados Unidos, pero si devengaba ingresos en Puerto Rico tenía que reportar y rendir planillas aunque viviera en Timbuktu. Y en segundo lugar, votó en Puerto Rico en el año 20 y en el 24. Estaba domiciliada en Puerto Rico en el año 20 y el 24. Podrá haber viajado a la oficina de Washington, lo que complica aún más el proceso de explicación. Claro, una cosa es lo que diga el presidente del Senado y otra cosa es lo que diga los senadores de su partido, en cuyo caso tienen dos opciones: o cruzan a su presidente y confirman, o cruzan a su gobernadora y rechazan. No sé dónde está la situación, pero definitivamente es algo que nadie buscó, está ahí. La única responsable y que tendrá que explicar es Verónica Ferraioli, pero que plantea una situación en extremo embarazosa. Contrario nuevamente al caso de Víctor Ramos, donde se dijo se robó y no se robó nada, por lo menos hasta el día de hoy, en el proceso de vistas no salió, contrario al secretario de Recursos Naturales, que no se le probó absolutamente nada. Y ahí está la situación. Claro, si usted dice, bueno, le aprobaron 100 nombramientos y le colgaron 2, usted dice, es un 98%. Sí, pero le colgaron o le pudieran colgar, todavía no sabemos, los 2 mayores. Y ya entonces, eso es, para después que usted saque el popcorn, búsquese las tapas, un vinito y siéntese a ver el espectáculo. Con eso, hacemos la pausa, son las 5:30, cerramos el video, a ver cómo le va y regresamos con nuestro panel. Para los martes, darnos de sobra temas de corte legal y jurídico. Ese primer análisis que les hice es un tema de corte no solamente de derecho parlamentario, de lo que es derecho constitucional
y de obviamente las confrontaciones políticas que vienen por ello, sino ahora tenemos otro. Ustedes saben que de Fortaleza están empujando nuevas guías de fianza. No se trata de libertad bajo palabra, ¿ok? Ni de probatoria, es de fianza, que es lo primero que hace una vez se determina causa en el proceso y cuando llega la persona imputada, entonces el juez determina. Y de hecho, hubo unas guías de fianza hace mucho tiempo, no sé en qué quedó, pero nuevamente esto es un intento de limitar por vía de decreto o por vía legislativa el derecho a la fianza. La compañera Mayra López Mulero y el compañero Julio Fontanet, ambos abogados de defensa, plantean hoy en el periódico El Nuevo Día que son inconstitucionales en la medida en que le amarran las manos a los jueces y le quitan la discreción. Y Mayra López Mulero dijo, el PNP trató en 2 ocasiones de limitar el derecho a la fianza, lo hizo Pedro Rosselló y lo hizo Luis Fortuño y cogieron una pela. Pónganlo a referéndum. Pero como yo no practico derecho penal, practiqué toda la vida derecho civil, pues lo voy a dejar con el experto, nuestro secretario de Justicia residente y amigo y hermano Antonio Zagaldía. Tony. Y Fernando, que debe estar ya por llegar. Mira. Ya mismo, ya Javier está, así que sí. Fernando llega. Sí, estoy aquí. De entrada, yo quiero indicar que no hay tal cosa como una libertad, una discreción absoluta de un juez, por lo menos en lo penal. Cuando un juez ve un caso y encuentra culpable a una persona y quiere imponerle una probatoria, está atado a si el delito o no cualifica para probatoria. Pues ahí no tiene discreción. Cuando un juez va a sentenciar a un convicto, tiene unas normas, unos mínimos, unos máximos, y está atado también, no puede salirse de ahí. Pues no tiene una discreción completamente. Ahora, la fianza es un derecho constitucional. Hace muchos años, la rama judicial preparó unas guías. Vamos a decir, la probatoria no lo es, ni la libertad de palabra tampoco. No son derechos constitucionales. Okay. La fianza es un derecho constitucional. Ahí hay una diferencia. Hace muchos años, la rama judicial preparó unas guías para que los jueces impusieran unas fianzas, unas cantidades en regla 6. La idea era, Luis, darle uniformidad, porque un juez en Cagua pone una fianza en regla 6 en un caso, y ese mismo juez en San Juan, en el mismo caso, la puede poner bien diferente. Y se crea una normalidad, por decir una palabra, y eso crea desconfianza. Ahora, eso se ha tratado de hacer. Ahora, las circunstancias ahora son diferentes. ¿Cómo yo salvo ese proyecto de ley? No puede haber un caso donde un juez, tú le digas matemáticamente la cantidad de fianza que tiene que poner. Mire, asesinatos son 500,000. No, tienes que darle alguna discreción. Tienes que permitir que el juez, claro, mediante unas normas que tú le puedes decir, si se sale de unas cantidades, que la justifique por escrito, que diga por qué se va a salir. Pero mira, viene tú y pones una regla 6 y una fianza, a base de ese criterio de robo tanto, asesinato tanto, violación tanto. Y viene la persona y te radica una rebajada de fianza. Ok, vamos a entender para que la gente entienda. Sí. ¿Las guías van a ser legisladas o van a ser repartidas a fiscalía por decreto o reglamento? O sea, ¿cómo se implantaría esto? Vamos a empezar por el mecanismo antes de entrar en los méritos. Bueno, lo que pasa es que un fiscal no le puede dar instrucciones a un juez. Acuérdate. Por eso, claro, okay. Son ramos de gobierno diferentes. La que se trató de hacer anteriormente venían de la rama judicial. De la judicatura. Claro, okay. de la oficina de juez presidente. O sea que en ese contexto las guías serían
no importa de dónde vengan, ejecutivo o legislativo, una imposición en la discreción de la rama judicial. Correcto, y tiene que haber una legislación si es del Ejecutivo. Sobre Digamos, un derecho fundamental de la Jennifer Constitución. González sí puede decirle al secretario de Justicia para que ella o él le ordene a los fiscales de distrito que cuando radiquen casos de esta naturaleza A, B, C y D, pidan fianza de acuerdo a estas cantidades. Eso sí se puede hacer. Ahora, eso no obliga a la rama judicial. Si se hace mediante una legislación, tienen que darle al juez la oportunidad de no atarle las manos. A nivel federal hay unas guías de sentencia y cuando los jueces se salen de las guías las tienen que justificar, porque si no son inconstitucionales, porque hay una separación de poderes. Una rama de gobierno no le puede decir a otra rama de gobierno, y aquí el público que nos escucha, ejecutivo, legislativo y judicial. Claro, la Junta es un cuarto poder ahora fiscal, pero eso es aparte. Pero tiene que haber una separación de poderes y no hay lugar a dudas que la intención de la gobernadora es buena. Hay que ver ahora la opinión del Departamento de Justicia. Hay que ver en la legislatura cuando se radique el proyecto de ley cuál es el wording, cuál es el lenguaje, cómo se va a manejar las rebajas de fianza. Aquí hay una regla, creo que la 218, que establece unos parámetros no matemáticos, sino para imponer fianza, nexos con la comunidad, si la persona tenía o no récord previo, circunstancias del delito, para que el juez entonces a base de esos criterios imponga una cantidad. Aquí lo que se pretende hacer es establecer unas cantidades y ya para eso tienen que siempre dejarle, en mi opinión, al juez algún tipo de discreción, porque Javier, si no puede rayar en una inconstitucionalidad. ¿De dónde surge esto y por qué, Javier? Porque obviamente no viene el Departamento de Justicia. Mira, Luis, saludos a ti, saludos a Tony, saludos a todo el público que nos escucha. Mira, Luis, lo que te puedo decir es que la realidad es que no hay tal cosa como una inconstitucionalidad única y sencillamente porque se esté tratando de legislar reglas sobre cómo va a proceder la fianza en casos criminales. Por ejemplo, hoy mismo hay unos casos donde las personas o los imputados, y Tony me corrige, pueden cualificar para que el pago de la fianza sea solamente el 10% de lo que se le adjudicó como fianza, ¿no? Aunque eso casi nunca se está poniendo ya, los jueces no se está poniendo casi eso, pero está la fianza diferida que no hay que pagar. O la fianza diferida, por ejemplo, la Constitución no dice nada sobre eso. La Constitución de Puerto Rico lo único que establece es que el acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza hasta que se vea el juicio. Pero no da detalles, o sea, todos los días, desde que se creó la Constitución de Puerto Rico y desde que se creó la Constitución de los Estados Unidos, las lagunas o la especificidad de ciertos derechos constitucionales establecidos en la Constitución se legislan todo el tiempo y se establecen ciertos elementos para llenar, ¿verdad?, la laguna que tenga la Constitución o el derecho general del que hablen en la Constitución. Eso no es nada nuevo, eso ha sido así desde que se creó la República de los Estados Unidos y desde que se creó el Estado Libre Asociado aquí en Puerto Rico. Así que esto de que porque se haga una ley o algún proyecto donde se establezcan límites de fianza o cuando procede X o Y fianza, no necesariamente lo hace inconstitucional. Al final del día se tiene que evaluar el proyecto en su totalidad y ¿saben quién lo evaluará después si alguien levanta inconstitucionalidad? Pues los propios tribunales y llegará al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo decidirá si la legislatura se excedió o no se excedió en le sus pregunto facultades. a los dos. ¿Hay necesidad de uniformar las fianzas? ¿En qué sentido uniformarla? Bueno, que sea, digamos, ejemplo, asesinato, pues tiene 1 millón para todos los asesinatos. Exacto, No, delitos eso, tipo 1, ¿no? No, eso es muy difícil hacerlo, Luis. Recuerda, lo que sabemos en la práctica
los casos de asesinato que se radican hoy en día, las fianzas son altísimas. Ahí no hay problema. Chequéate que te den un listado de los casos de asesinato que se radican, son fianzas millonarias. Muchas veces la controversia en otro tipo de delitos, especialmente a lo mejor casos de violencia doméstica. Diablo, pero una fianza tan baja. Otro tipo de casos, pero estos casos de cargamentos de droga, de armas largas, oye, los jueces son pesados en el sentido matemático de la palabra y en imponer la fianza. Y los casos, por la más mínima duda, no cualifican para diferir fianza. Así que yo creo que la idea es buena de la gobernadora, Luis, porque también no puede ser que haya una disparidad de fianza en regla 6 entre las 13 áreas policíacas de Puerto Rico, 13 o 12, que no haya una coherencia entre la fianza. Pero hoy en día yo te puedo asegurar, y no tengo la data, que en estos casos de asesinato, violaciones de menores de edad, ningún juez se atreve a imponer fianzas bien bajitas. Claro, muchas veces el problema es que tú radicas preparas una fianza alta, un juez, viene la más famosa de baja de fianza. Y de momento tú dices, adiós, pero este caso no se radicó ayer o antes de ayer, y el juez la bajó. Porque el juez en una rebaja de fianza tiene un fiscal, Pregunta, tiene un abogado. Esa vista de rebaja de fianza, ¿dónde es que está establecida? En la misma regla. ¿En las reglas de qué? De procedimiento De criminal. procedimiento criminal. criminal. ¿Dónde se aprobaron las reglas de Claro, procedimiento en la criminal? legislatura. En la legislatura. En la legislatura. Precisamente, Claro. ese es mi punto. O sea, esto es algo que ha ocurrido, que siempre ha ocurrido, y porque se esté diciendo, ahora, yo sí puedo estar de acuerdo con Tony, he estado de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero lo que acaba de decir es exactamente de que si se establezca una cantidad específica por delito para la fianza, pues no, porque al final del día, ¿para qué es que está la fianza ahí? Para tú asegurarte de que el acusado comparezca y vaya a comparecer en el juicio. Pues eso tiene un juez que poder evaluar las diferentes circunstancias del caso para determinar cuál es el poder adquisitivo de esta persona. Esta persona tiene los medios para escaparse y nunca regresar a Puerto Rico. Todas esas situaciones, los jueces lo tienen que evaluar a la hora de emitir una fianza, o sea, de imponer una fianza. Así que necesariamente una cantidad específica sería recomendable o pasaría un crisol constitucional luego en los tribunales. Pues yo tendería a pensar que no, y tendería a recomendar que no se haga de esa forma, de que simplemente se establezca un número en específico. Mira, Luis, tiene que haber al menos un range, en buen castellano. Luis, las reglas proveen para el fiscal y para la defensa. Esto está debidamente reglamentado. No hay que hacer nada. Viene un fiscal y radica un caso por una boleta. La boleta es el documento que envía el fiscal a mano, escrito, porque si la boleta, el policía no puede radicar un delito grave, a diferencia del delito menos grave, que el policía va y lo radica muchas veces sin consultar a un fiscal. Pero si es grave, necesita un documento por escrito donde un fiscal lo autoriza. Viene el fiscal y radica, y se da cuenta que el juez, bingo, le dio una fianza ridículamente baja. Las fianzas no son ni altas ni bajas, son razonables o irrazonables. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué hace el fiscal? Puede pedirle radica una moción de aumento de fianza. Lo mismo que puede hacer la defensa si la fianza es muy alta. Esto está debidamente reglamentado. Es que el Departamento de Justicia siga haciendo su trabajo, estén al tanto de los casos, y la defensa, pero empezar ahora a poner cifras matemáticas. Primero, la fianza nunca se ha demostrado que es indicativo de que baja la criminalidad, porque el criminal esa es la pregunta que les iba a hacer. Tiene fianza alta. Yo necesito esta información. ¿Qué porcentaje de las personas encausadas cometen delitos estando bajo fianza? Nadie sabe. No tengo los datos, pero esos datos justicia los tiene que tener, administración de tribunales, porque cuando una persona radica
comete un delito estando bajo fianza, primero, la otra sentencia que se va a chupar es consecutiva. Y segundo, el fiscal puede pedir un aumento de fianza. Oye, todas las partes tienen todo es utilizarlo adecuadamente. Esto requiere que tanto el Departamento de Justicia como la defensa siempre va a estar al tanto más rápido, pues sabe que el cliente está preso. Pero muchas veces el fiscal radica un caso. El policía va de noche con la boleta. El fiscal muchas veces no se entera inmediatamente qué pasó, con si hay causa o no causa, a menos que sea un caso notorio, que vaya un fiscal y lo radique. Y muchas veces, ¿cómo se hace en estos casos de asesinato? Asignación vertical. Javier, Que el fiscal va a arreglarse y comete el caso. Luis, Javier, tenemos por aquí ya a Fernando, Zambrana. que ustedes recuerden, Fernando, ¿hay algún caso en la palestra que provoca esto? O sea, alguien cometió un delito bajo fianza o se le metió una fianza desproporcionada comparada con el delito. Yo no recuerdo haberlo visto. No sé. Primero, mi hermano, qué clase de tapón. Dios mío, mira, cuando llueve, Bienvenido a Puerto Rico. llueve Gorilla Glue, Crazy Glue, brea fresca, yo no sé, pero nada, está bien. Como dice Carmelo Ríos, boricua bestiales. Estamos hablando de otra cosa, no de tapones, pero disculpen la tardanza, por aquí ando. Un saludo aquí a los integrantes del panel, a ti, Luis, al público que nos oye. Mira, mi experiencia está más enfocada en el ámbito federal. Yo no tengo conocimiento, por lo menos yo no he tenido clientes que hayan incidido en actividad criminal estando libres bajo fianza. Y en parte eso sucede porque en el sistema federal hay unas medidas de monitoreo que pueden ser bastante intensivas. Se ponen grilletes electrónicos, se le pone un perímetro en la casa a la persona. A la primera que la persona viola una condición, el juez se entera. Muchas veces se piden órdenes de arresto. O sea que el sistema federal, que muchas veces se idealiza y casi hasta se idolatra localmente, pues tiende a funcionar, ¿no? Para prevenir que las personas que están libres bajo fianza eviten o no se metan en esa clase de problemas. Pero mira, yo honestamente no creo que estas personas, o sea, que personas que están libres bajo fianza estén más o menos propensas a cometer delitos adicionales, y sería una soberana estupidez porque ya están en el radar de las autoridades. No lo descarto. Sí sé de casos de personas que están cumpliendo una probatoria a nivel estatal y federal y se meten en actividad criminal nueva, pero eso es otro tema. Eso es otro tema. El instinto mío es que esta controversia, que obviamente es innecesaria, se va a chupar el aire en la próxima semana. Es otra de esas controversias que usted dice, pero ¿qué diablos están discutiendo? ¿Cómo aporta esto? Es innecesaria, a mi entender. Yo no sé cuál es la necesidad. Que la gobernadora, fíjate, Jennifer González, yo en estos meses, desde que juró el puesto, ella se está encargando de los reclamos del pueblo, atenderlos directamente. Aquí hay un gran reclamo del pueblo, porque no hay una coordinación. Las fianzas en Puerto Rico, en regla 6, son dependiendo del juez que esté de turno y lo que el lápiz le escriba en ese momento allí. Porque no hay una norma para una regla 6. Lo que pasa es que el sistema te provee al Departamento de Justicia, lo que dije y repito, monitorear esas fianzas, y si no están conformes, porque no son razonables, no es que sean altas ni bajas, es razonable o irrazonable, pues pide un aumento de fianza, pero no la pida por pedir. Tiene un agente investigador, investígate los requisitos para un buen aumento de fianza, cítate al agente investigador, y que esa información muchas veces le llega al fiscal en 2 o 3 días. Si el caso es notorio, le llega inmediatamente, pero si es un caso común y corriente, puede que el fiscal a la semana se entere, oye, gente, ¿qué pasó con el caso? Tengo una fianza baja. que interrumpir. Ustedes se pusieron de acuerdo para entrar en un combo dominicano porque están todos vestidos de azul hoy.
Todos tienen azul. Lo que Así pasa es que yo ya aprendí que el azul se ve también en la televisión. Mi color favorito. Bueno, Discúlpenlo. vamos a la pausa de la secretaria designada de Estado y el proceso a seguir, aparte de que la otra que está en ascuas es la secretaria de Justicia, y esto plantea, pues obviamente, un problema de choque de ramas, sin contar las repercusiones políticas que pudiera tener. Así que empezamos contigo, Javier. Ahorita empezamos con Tony y empezamos contigo ahora. Pues mira, en términos de lo que ha establecido la licenciada Verónica Ferraioli, yo sinceramente entiendo que es una situación que podría ocurrir, y para mí yo le doy credibilidad a lo que ella está diciendo. Y obviamente, pues, el Senado le tocará evaluar en su momento, citar a quien tenga que citar para evaluar si lo que ella está aseverando es correcto o incorrecto. Pero me parece creíble que una persona que está en una función en el gobierno federal y que está recibiendo ingresos de parte de que tengo entendido que tenían que ser entonces pagos ¿verdad? Por el gobierno federal al estar trabajando en la oficina de la comisionada residente, pues puede haber tenido una conversación con su contable, donde el contable le haya dicho, bueno, pues la planilla que tienes que radicar en la federal no tienes que radicar en Puerto Rico porque no tuviste ingresos suficiente en Puerto Rico, y que eso pues haya ocurrido, y al final del día pues cuando uno, y yo soy uno que confío en mi contable para todo lo que tenga que ver con asuntos de planilla, o sea, y yo tengo que radicar planillas tanto corporativas como planillas personales en Puerto Rico y en el IRS y en todo eso, patentes y todo lo que tú puedas pensar. Yo no sé nada de eso, yo no sé exactamente qué es lo que yo tengo que erradicar. Oh, tú sabes que te van a pasar por la piedra. Yo sé exactamente, yo le envío al contable, mira, aquí están mis informativas, que puede ser la 480, la W2, lo que sea. Aquí están los intereses de mis propiedades. Y de allá viene una planilla que yo ni entiendo. Y al final del día dice, mira, o tienes que pagar X cantidad o pagar esta otra. Y se la tienes que pagar a esta Hacienda, o se la tienes que pagar a la IRS, o se lo tienes que pagar a quien tenga que pagar, o sea, al municipio de San Juan, a quien sea. Y yo confío en lo que mi contable me dice. Así que me parece aquí que no hay intención de defraudar al fisco de Puerto Rico. Eso es cierto. Todos seguimos lo que nos dice el contable, porque no sabemos ni papa de planilla. Bueno, es cierto. Aunque la ignorancia de la ley no es excusa, en realidad todo el mundo ignora la ley. Sí, pero déjame entrar en eso, porque he escuchado a mucha gente decir por ahí, pero es que el delito es no radicar, como si fuera automático, de que yo no radiqué y automáticamente cometí delito. Cuidado, porque por lo que yo he visto en las disposiciones que establecen eso, tiene que haber algún tipo de intención de evadir contribuciones y de ¿verdad? Defraudar al fisco de Puerto Rico. Por lo que yo he visto, ella en sus propias expresiones dice que habían unas retenciones de dinero que estaban en Hacienda, y que al final del día, cuando ella se da cuenta de que no se habían radicado esas planillas, ella comienza las gestiones, y con ese dinero que ya estaba allí en Hacienda y con un nuevo contable, radica las planillas, presentan y hacen el pago de las penalidades y todo lo que tuvieron que pagar. O sea, que aquí yo no veo intención alguna de defraudar al fisco. En ese sentido, igualmente lo distingo del caso de Mariana Nogales, porque el caso de Mariana Nogales, que by the way, Luis, los casos de evasión contributiva de Mariana Nogales se cayeron todos. Y lo que queda es un cargo de mentir en un informe financiero. La licenciada Ferraioli no mintió en un informe financiero. O sea, el caso de Mariana Nogales es que ella tenía un informe de ética que llenar y ella ocultó propiedades en ese informe. Para mí son situaciones totalmente distinguibles una de la otra. Fernando. Y a eso le tengo que añadir que lo que la secretaria de Estado designada ha estado diciendo desde un principio es que ella remedió la situación inmediatamente había conocimiento de eso, mucho antes de ocupar el cargo, que eso es otra diferencia que hay con el caso de Mariana Nogales. O sea, se llenan los informes financieros para la Oficina de Ética Gubernamental, me refiero
al caso de Mariana Nogales, se omite la información de todas las propiedades y corporaciones e intereses económicos que tenía. Y aquí ese no ha sido el problema, fue una omisión que de hecho en algunas jurisdicciones hay tal cosa como una defensa de que yo actué y tal vez actué mal, pero actué bajo el asesoramiento de mi abogado. Yo no sé si esa defensa sería reconocida en Puerto Rico, pero en otras jurisdicciones de los Estados Unidos se reconoce. Y yo entiendo que sería razonable en el tribunal de la política, ¿ok? Porque no estamos, me voy a salir del lado de lo que sería o no sería alegadamente un delito aquí, que entiendo que no lo hay, pero que aquí si tú confías y descansas sobre la recomendación de un profesional a quien tú le pagas y con quien tú desarrollas una relación de años, porque tú no coges un contable a lo loco. Eso es cierto. Tú pides recomendaciones y tú haces preguntas y tú ves que te trabaja bien 2 y 3 veces. Esa es la condición humana. O sea, en Puerto Rico, la vasta mayoría de las planillas de los profesionales la preparan los contables y se sigue el consejo del contable. Y es así. O sea, ¿y qué pasa? Pues mira, los contables son humanos y se pueden equivocar. Yo he tenido ese problema y yo he tenido que pagar con los platos rotos después. Obviamente ya esa persona no es mi contable, pero que esas cosas pueden suceder y yo no lo descarto. O sea, no, y de una persona como ella que ha estado en la palestra pública, no de lleno, pero ocupando puestos, siendo la mano derecha de la entonces comisionada residente en la capital federal, que se ponga a hacer cosas que constituyen evasión contributiva es una locura, que eso yo no lo creo de ella. O sea, mi opinión. Pero por otro lado, yo sí creo completamente que ella pudo haber descansado erróneamente en el consejo de un profesional y pues lamentablemente ahora esto se ha convertido en un asunto de circo de política. Mira, el buenos días del presidente del Senado es bien expreso y bien claro. No vamos a aceptar explicaciones chuecas. Aquí se va a aplicar una sola para advertido. Mira, yo no conozco a la licenciada Ferraioli. No es mi amiga, no es mi enemiga, es una abogada distinguida de Puerto Rico, por lo tanto no vengo por qué tirarle toalla a nadie aquí. Como abogado, justo, no hay ningún caso de evasión contributiva. De la información que se conoce, la licenciada Ferraioli pagó contribuciones federales en los Estados Unidos, porque era empleada de la oficina de la gobernadora Jennifer González. Como dice Javier, los peritos en contabilidad son los contables, y yo no tengo información que la licenciada Ferraioli sea CPA, como otros abogados que son CPA. El amigo Carlos Díaz Olivo es abogado y es CPA, y muchos otros que yo conozco. Así que uno consulta con el perito, y el perito, según ella dijo, y hago un alto a Jennifer González cuando era comisionada, su perito le dijo lo mismo. Lo que pasa es que ella como quiera quiso radicar la planilla, porque uno lo que hace es que uno pide un crédito, pero no hay ningún desfalco aquí en Hacienda. Uno pide un crédito a Puerto Rico, miren, esto ya yo lo pagué en Estados Unidos. Así que decir que aquí hay un caso de evasión contributiva, cero. Yo no quiero mencionar a Mariana Nogales porque distancia y categoría entre Verónica Ferraioli. No, pero fíjate una cosa, quien la pone, quien en el buenos días. No, yo sé que es el que la pone, pero yo no estoy obligado a decir lo que y lo otro, el amigo dijo los que alegan por la mañana. Los que alegan la evasión son los populares. Y no hay hoy evasión. todos los Ahora, déjame analizar lo que Tony. Yo entiendo que no hay evasión, pero el tema es un tema político que está en la picota pública como evasión. Y hay que decir categóricamente a los populares, a los independentistas, que esto no es un caso de evasión contributiva. Lo más probable que lo que sucedió fue que la licenciada Ferraioli
Y yo no quiero también tirarle al contable, yo no lo conozco. Y es como el testigo que dice al tribunal, yo se lo dije a la taquígrafa y ya no lo puso. Tampoco yo voy a hacer eso. Aquí hubo un error de buena fe donde se corrigió a tiempo. Ahora van a decir, se hizo en noviembre, después de las elecciones. Se hizo cuando ya tuvo que tener una información a la mano. Yo Ella estoy dijo que seguro, tenía que claro, solicitar una certificación. una certificación y se Por dio eso, cuenta y lo corrigió. aquí es Así- importante el patrón. Para ver espérate, evasión, tú déjame tienes que haber terminar, un eso es importante, patrón. Para Y- que haya y un caso de evasión contributiva. tiene que Tiene que haber un patrón. patrón de evasión. Claro. Uno. Claro. Segundo, el reglamento interno del Departamento de Hacienda exige que tú cites al contribuyente y te reúnas con él. Si no fuera así, en Puerto Rico habrían cientos de miles de casos de evasión contributiva, porque por un año, por 2 años, y si ella la hubiesen citado, ella le explicaba a Hacienda, tan es así, Luis, que ella pagó sus contribuciones y el Departamento de Hacienda no ha hecho ningún referido ni nada tampoco. Pero otra cosa que es relevante para establecer que no hay un patrón. La licenciada Ferraioli tiene que tener por lo menos entre 25 y 30 años en la práctica de su profesión. Y sabrá Dios si trabajaba mucho antes. Eso es nada más que pedir una certificación de Hacienda de que la licenciada Ferraioli Claro, eso es un buen punto. consecutivamente, desde el día 1 que empezó a trabajar como, qué sé yo, bagger en un supermercado o como asistente en una tienda vendedora, lo que fuera, desde el día 1, desde el año 1980, ha estado radicando consecutivamente y sin fallar planilla todos los años, excepto ese periodo de 2 años. Mira, Luis, eso es importante, rapidito. Cuando mi hijo Carlos y yo defendimos a una persona que no quiero mencionar el nombre porque es conocido en términos políticos, de un caso de evasión contributiva, por 1 año, y me refiero al caso de Anaudi Hernández, que lo querían callar y le mandaron a radicar los populares, un caso de evasión contributiva. Nosotros pedimos una certificación de todos los años anteriores. De todos los años que rindió, claro. Y era ese solo año que había un error con el contable también. Y que hizo la juez en BP, que Dios la tenga en la gloria, Elizabeth Linares. Miren, esto no es un caso de evasión contributiva. ¿Dónde está el patrón de evasión aquí? Si este es un contribuyente de todos los años. Por eso te digo, ese historial de pagos y de cumplimiento estricto de 30 años ya automáticamente te destruye cualquier teoría de evasión de que aquí ha habido un patrón, particularmente porque ya reportó los ingresos en la planilla federal. Bueno, y olvídate del patrón histórico de 30 años. Vamos a mirar solamente los hechos del 2021, 2022, 2023, que son eran los más recientes a ese momento. ¿Qué es lo que podemos ver? Esto no es una persona que no rindió planilla ni en Puerto Rico, ni federal, ni en otra jurisdicción. O sea, ella evidentemente rindió planilla, y ella lo dijo, federales. O sea que ella hizo un pago de contribuciones federales. Esto no es una persona tampoco que realizó trabajos en Puerto Rico y no se le retuvo y no se enviaron esas retenciones al Departamento de Hacienda. Ella dijo que habían retenciones de dinero en el Departamento de Hacienda de esos años que ella trabajó. O sea que tú tienes que mirar todas las circunstancias que rodean y todos los hechos en su justa perspectiva. O sea, si es una persona que no rindió planilla en ningún lado y que no tenía y que básicamente no enviaba las retenciones a Hacienda o su patrón no le retenía nada y Hacienda no tenía dinero ni mucho menos, pues ahí tú lo miras y tú dices, oye, aquí puede haber una intención de defraudar. Pero esa no es la circunstancia de la licenciada Ferraioli. Cuando tú miras la circunstancia, radicó planillas federales, pagó en la planilla federal. Y luego entonces en Puerto Rico se le había realizado una... ¿Y pagó lo que debía? Y vino y entonces tan pronto se dio cuenta fue y pagó lo que debía porque probablemente las penalidades fueron más que lo que había sido lo que le tocaba pagar a Hacienda. Si es que le tocaba pagar y no es que lo que le tocaba era un reintegro. Dígame qué puertorriqueño que nos está escuchando, yo me incluyo, no ha tenido problemas en algún año o algo en rendir la planilla, por 1000 problemas. Problemas del contable,
de uno también, porque uno se echa la culpa. Y O por por eso enfermedad. vamos a decir que todos los puertorriqueños son evasores contributivos también. La vara tiene que ser justa, y el hecho de que sea Verónica Ferraioli, no le podemos poner una vara más alta que la que le vamos a poner a Juan del Pueblo, pues estaríamos discriminando porque es la secretaria de Estado, porque es la esposa del secretario de la Gobernación. Así que los discrimen son también para personas que ocupan puestos altos. El trato tiene que ser igual para todo el mundo, tanto para Juan del Pueblo como para Verónica Ferraioli también. Bueno, lo importante es que esta noticia se ha cubierto a la saciedad. No creo que haya otro programa que haya cubierto esta noticia de todos los bandos, y el tema va a dar de qué hablar por lo menos 2 semanas más. Ya el presidente del Senado va a hacer una comisión del todo. Me imagino que ahí la licenciada Ferraioli podrá exponer estos puntos y los suyos, los que tenga, y ya entonces es otro. Pero fíjense qué interesante que todas las grandes controversias de estos primeros 100 días son los nombramientos. Yo no recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, un periodo donde con tanta controversia con los nombramientos como esto, siendo del mismo partido. Luis, orden porque uno puede sucesoral. entenderlo. El orden ¿Ah? sucesoral cobró vigencia después de Wanda Vázquez. Y aquí hay 3. Y aquí hay 3. Es 1, 2, 3. Antes nadie hablaba de esto. Antes Estado nadie de hablaba de justicia. Sí. Antes la gente veía el secretario de Estado, la secretaria de Estado, como una figura decorativa, que no servía para nada. ¿Es verdad? Que lo que hacía era registrar corporaciones y notarial y libros y se acabó. Ceremonias, actividades. Exacto. Después de Wanda Vázquez, cambió la textura. Obligó a todo el mundo a ver esto. Espérate. Y si faltara la gobernadora, ¿quién entra? Y si está vacío el Departamento de Estado, ¿quién viene? Parra. Y acuérdate de la combinación también. Oye, ningunos son pellizquitos de ñoco. Tanto la gobernadora como Tomás Rivera Schatz, como Janet Parra, como Verónica Ferraioli, son personas de rompe y rasga. O sea, tienen carácter fuerte todos. Y es bueno que lo sepamos. No, Pero esto, mira, dime, yo creo Fernando. que es importante resaltar también, o sea, además de que yo creo que los 3 estamos de acuerdo, no hay ninguna duda sobre la integridad de la designada secretaria de Estado, y que con toda probabilidad esto fue un error honesto, motivado pues por un asesoramiento incorrecto. Que aquí todos hemos pasado por eso en algún momento con diferentes tipos de profesionales. Pero yo entiendo también, y hay que reconocer, que el presidente del Senado está haciendo su trabajo, y él quiere dejar bien claro que él va a fiscalizar, no importa que sean del mismo partido, y él, sabe, lo está dejando completamente claro con esto. Y mira, y es lo que se espera. O sea, porque con eso después nadie puede venir a decir que en el PNP la legislatura es el sello de goma de del Ejecutivo, o que el Ejecutivo es la mascota de la legislatura. O sea, es que no lo debe ser. O sea, que y una vez surge a la luz pública un problema como esto, tienes que ventilarlo Pues claro. a la luz del sol. Yo coincido con Fernando rapidito, Javier, que Tomás Rivera Schatz hace lo correcto cuando pone a todos los senadores, todos, Que hagan todas las preguntas que quieran. al deponente, al candidato, Comisión total. y televisa las vistas para que la gente vea. Ya Mira, está. y Luis, tú mencionas que en estos, ¿verdad?, primeros 100 días las controversias mayores, por decirlo de alguna forma, han sido con los nombramientos. No obstante, solamente un nombramiento hasta el momento ha sido colgado por el Senado. Sí, por eso te digo. O sea, y fue que por al la final forma del en que día- bregó ella. Que al final Está del todo día bien con ellos. hemos visto al presidente hacer expresiones anteriormente sobre el designado para el Departamento de Recursos Naturales, para la designada o el designado al secretario de Salud, Víctor Ramos, y obviamente otras sobre Janet Parra, etcétera.
pero al final del día en el DRNA fue confirmado. El secretario de Salud, También. aún con las expresiones que hizo el presidente del Senado, fue confirmado también. O sea, no necesariamente porque el presidente del Senado haga expresiones, ¿verdad? Diciendo, mira, aquí hay que evaluar esto más a fondo, o van a tener que llegar aquí con la información completa, etcétera. Significa que al final del día ¿verdad? La van a colgar, o lo van a colgar al designado. Así que, oye, cuidado, estamos a 8 de abril, se ha hablado muchísimo de los nombramientos y una sola ha sido rechazada. Así como hemos aquí defendido la integridad de la secretaria, aquí hay también otro detalle, y yo lo tengo que señalar. A mí me parece que es una barbaridad que Javier Jiménez se vaya a la radio a alegar que Tomás Rivera Schatz ha sido un traidor toda su vida, cuando el tipo que ha abandonado los partidos y el tipo que es un veleta y un traidor es Javier Jiménez. Yo le tengo que decir una cosa, canto de alcalde fracasado. Déjeme explicarle lo siguiente. Ser presidente del Senado conlleva una responsabilidad constitucional. Y el confrontar a veces el Ejecutivo o las piezas que someta o los nombramientos que someta es justo y es necesario en nuestro sistema democrático. No queremos que la legislatura sea un sello de goma como lo fue por tantos años con el Partido Popular, como tampoco queremos que sea un ente obstruccionista como lo fue con el Partido Popular el cuatrenio pasado. Ni una de las dos. Tiene que haber una independencia. Y si ha habido alguien que ha sido fiel a su partido, fiel a su ideal, fiel a sus principios, que nunca ha aspirado a un cargo mayor pudiendo haberlo hecho, ese se llama Tomás Rivera Schatz. Y que venga una serpiente viperina como lo es Javier Jiménez a atacar a Tomás Rivera Schatz es todo un poema. ¿Ok? Así que, Luis, recuerda que Javier Jiménez, desde que sale de la alcaldía de San Sebastián, porque ve que no tiene posibilidad de crecimiento político en el PNP, porque no lo nombraron contralor, porque quería ser secretario de la gobernación con Wanda Vázquez, pero alcalde a la vez, y se le dijo que no. Y estoy hablando de información de propio y personal conocimiento. De la única manera que él está subsistiendo políticamente es yéndose a los programas de televisión. porque es un loser. Él quiere pauta, buscando pauta. De controversia, tirarle a fulano y crear controversias públicas. Bueno, y no se te olvide que corre ahora para el 2024 y cuando había una expectativa de que iba a mejorar lo que había hecho el proyecto Dignidad en el 2020 con César Vázquez, y al final del día no mejoró nada. Los resultados que obtuvo César Vázquez en el 2020. Así que pues, demostró que en realidad en términos de poder político, arraigo político, no le queda, no tiene ya básicamente ninguno cuando se trata de un puesto a nivel isla. Y pues lo que le queda es esto, criticar a su antiguo partido y a sus antiguos compañeros de partido y mantenerse de alguna forma relevante en la discusión en los medios, llamando la atención, pero precisamente por lo único que está llamando la atención es por esto, por las críticas, no es porque está trayendo nuevas ideas o una nueva política pública que se debe implementar o verdad, algo positivo a la discusión, ¿no? Es simplemente, pues, está ahí criticando y pues le dan la pauta. Y otra cosa que yo le tengo que advertir a los electores del PNP y a los electores estadistas. El mero hecho de que haya diferencias programáticas o diferencias sustantivas o procesales sobre un asunto de política pública no convierte o no debiera convertir a los correligionarios de un partido en enemigos o adversarios. Cada cual tiene su función, cada cual tiene su criterio y su independencia, así como la gobernadora tiene el derecho de escoger la gente de su confianza, el presidente del Senado tiene el derecho de someter a los nominados al escrutinio más estricto, sin ser irresponsable, que no lo ha sido, no lo fue ni con el secretario de Recursos Naturales y
con la gobernadora, cuyos suegros estaban envueltos en toda la controversia. No lo fue con Víctor Ramos, no lo ha sido con los 90 y pico nombramientos que le ha hecho. Y eso hay que reconocerlo también. Los PNP tienen que entender lo que es la democracia, lo que es un sistema de división de poderes, y es parte de la madurez. Ustedes no quieren que su legislatura sea un sello de goma, Bueno, definitivamente. Luis, o sea, y está integrado a la naturaleza del partido, por eso es que el PNP fue por muchos años el único partido que tenía primarias y todavía las tiene, y logra con relativo éxito reunir las fuerzas luego de que los candidatos son elegidos posterior a la primaria. O sea que las diferencias siempre van a estar ahí. Todo depende de los líderes individuales, pues, y de las decisiones que toman luego de que esas diferencias se terminan, si van a trabajar juntos o no. Pero yo creo que el récord del partido es uno bastante claro. Javi, tú... Y no se puede decir tampoco que aquí el Senado ha ocultado información al pueblo, ni le ha ocultado información a la prensa, ni está escondiendo a los nominados y haciendo vistas ejecutivas en privado, ni mucho menos. Aquí se ha hecho todo público. Y todo el que ha querido preguntar ha preguntado. Y todo el que ha querido traer documentación ha llevado documentación. Y todo el que ha querido tomar un turno para decir lo que tenga que decir, se lo han dado. Así que cuidado con estas expresiones. Veremos cómo se evalúan a estos nominados que faltan, pero ese ha sido el récord hasta el momento. Mira si son mal agradecidos. Si hay un descargue, qué barbaridad. Han bajado esto como un descargue, sin una vista pública. Comisión total, qué barbaridad. Porque se nos da poco tiempo para preguntar. Es que te digo, que se haga? Puerto Rico, miren, el escudo de Puerto Rico lo tienen que cambiar. Ese condenado Cordero lo tienen que votar. Tiene que ser Mamá Melchora. ¿Cómo se dibuja un quejón? O sea, no hay manera, no hay manera. Y obviamente preguntan y después me opongo. Y ya que estamos en Mamá Melchoreo, eso me trae, ¿verdad?, a otra de las noticias de hoy, que ustedes saben que han oído a los detallistas pelear contra el inventario, el impuesto del inventario que nos impuso el Partido Popular, y que eso hay que eliminarlo, a toda la Junta no quería eliminarlo porque eso subsidiaba a los alcaldes, y entonces finalmente la gobernadora llega a un acuerdo con la Junta para suspender los 5 años en lo que buscan una alternativa y se van cuadrando la caja. Entonces, ahora que suspenden el impuesto del inventario, ahí sale lo que es el presidente del Comercio al Detal, José González, diciendo que el proyecto no logra nada. Y usted dice, Dios mío, pero te han dado un break de la esperanza por 5 años y tampoco es suficiente. Les digo, Puerto Rico es natal. Pero no entiendo cómo que no logra nada. Si la mayor queja de los comerciantes era que no podían tener inventario por eso adicional. Y ahora, en una guerra arancelaria, ahora es más importante estar liberado de eso. Luis, yo no he mirado el proyecto después de que se radicó, si había podido ver el anteproyecto. Lo que yo tengo entendido es que el impuesto se congela mirando lo que los comercios habían pagado en años anteriores. No se va a aumentar, se va a llegar hasta un límite y cualquier cantidad por encima no devenga ningún impuesto. Y esa es la manera. Bueno, pues eso la historia no lo explica así. O sea, digo, yo me puedo estar equivocando, pero por lo menos una de las Acuérdate ideas... que nosotros no tenemos el proyecto de ley. O sea, nosotros una de las... que tenemos la historia que sale en la prensa. Es buena como quiera. Sí, pero que la cosa es que cuando yo hablo de este tema con un legislador, me voy a reservar el nombre, digo, mira, pero ¿cómo tú vas a hacer una congelación que pase el juicio de la Junta de Supervisión Fiscal cuando se tenga que hacer la certificación bajo ley promesa de que la medida es fiscalmente neutral? O sea, de que ¿de dónde ustedes van a cobrar ahora para sustituir ese impuesto? Y lo que me dijeron fue que se va a dejar tal cual como está hasta cierto nivel y bueno, cualquier inventario adicional que el comerciante tenga no paga. Entonces tiene razón González, porque no se congela.
Entonces no, se ha no, congelado. es que se congela. Precisamente O sea, eso es lo hay que, un eso límite. es lo que se está buscando. Ok, y esto es lo que yo entiendo. Se coge un benchmark, que no sé qué año fue, para decir, ok, lo que pagaron este año los comerciantes Me lo van a pagar de nuevo. es lo mismo que van a pagar los próximos no se 5 lo años. congeló. No importa si ¿Cuánto tú traigas traes más? más inventario Ajá. del que tenías en este último año, Pues no que fue el que se cogió como benchmark. No se congeló nada. Sí, Lo se que hizo congeló, fue, se redujo. congeló el pago, Luis. O sea, digamos que yo tengo... No, porque vas a seguir pagando, pero por mayor cantidad, pero sigues pagando. No, Luis. Hay un beneficio. Si yo tengo 100 artículos de lo que sea en este año y me dicen, los próximos 5 años tú vas a pagar por esos, lo mismo, por esos 100 artículos el impuesto que eso genera. Y yo vengo el próximo año y traigo 200, y el otro traigo 300, y traigo 500, solamente estoy pagando el inventario el impuesto al inventario por los 100. O sea que sí, resuelve un Pues, problema pues, en términos de darle De certeza. crecimiento. Ajá. Y si yo no tengo De más darle inventario, certeza si a los tengo menos comerciantes, inventario. certeza a los comerciantes, y dos, de que haya más inventario para el La consumidor. verdad que este es el país del embeleco. Este es el país embeleco time. Vamos a la pausa cuando... Dos casos importantes hoy. ¿Puedo quedar? El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Corte Suprema, acaba de determinar que bajo la ley del año 1700 de la Guacara puede el gobierno de Trump deportar en masa a extranjeros ilegales que cometan delitos o que constituyan un peligro a la seguridad nacional, sujeto a que le den vista y el debido proceso de ley. Recuerden que Trump está pidiendo una billonada para poder establecer sistemas de procesamiento rápido con vistas para poderlos sacar rápidamente. Ese es el primero de los casos que tenemos hoy que quiero que comentemos, que ustedes comenten. Bueno, Luis, Acaba de salir también un segundo caso convicción. que es de la Corte de Distrito de Washington, D.C., un caso que radicó CNN. Ustedes saben que Trump sacó del cuerpo periodístico a reporteros de distintas agencias históricas, incluyendo CNN. Y el juez Trevor McFadden de Distrito determinó que la libertad de prensa es un derecho fundamental y que el gobierno no puede discriminar por el contenido o por la línea editorial ni de los periodistas ni de la empresa, y no puede excluir a estas entidades de lo que es la oficina de prensa y las facilidades para hacer su trabajo. Así que les tenemos esas dos opiniones que llegan del gobierno de Trump, y va a ser muchas más las que van a bajar. Empiezo contigo, Fernando. y lo habíamos hablado hace creo que 3 semanas o un mes atrás, de que Hace le más, tenían cuando que pasó. dar vista, y la misma ley, el Alien Enemies Act, ahora no recuerdo el nombre correcto. Sí, la ley de enemigos O extranjeros. sea, que se tenía que dar una audiencia en el tribunal, no se disponía, tiene que ser ante un tribunal federal de artículo 3, o sea, juez nombrado por el presidente y confirmado por el Congreso antes de deportarlo. Y lo dijimos aquí. Pero yo revisé esa decisión de la Corte Suprema, tenía 25 páginas. Lo que pude ver es que hicieron su dictamen a base de una cuestión bien técnica, que es que el mecanismo procesal utilizado para impugnar la deportación no fue el correcto, que se tenía que erradicar lo que se conoce como un habeas corpus, que eso es un mecanismo extraordinario para que el gobierno tenga que explicar por qué una persona fue detenida o fue deportada, etcétera. O sea, que no es que Que no se podía erradicar en Washington. Dale al botón, dale al botón. Adiós. Manténgalo. Perdón. Dale ahí, dale ahí. Que no se podía erradicar en Washington D.C., que se tenía que erradicar en Texas, que era donde estaban O sea estos que- detenidos. que no es los méritos de si la administración puede o no puede de esta manera deportar a un sinnúmero de personas que se alega son miembros de diferentes gangas. Eso como que la Corte Suprema no lo quiso tocar todavía.
Pero ya le dijeron, vuelve a tu distrito y radica un habeas corpus y hablamos. O sea que básicamente lo pospusieron y le dieron de codo, presumo yo que para evitar una confrontación con el Ejecutivo. Obviamente hubo unas opiniones disidentes, las disidentes vinieron de Ketanji Brown Jackson, de nuestra jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor y curiosamente de Amy Barrett Cohen. Ella se unió en parte. Barrett se unió a los liberales se unió en parte. O sea que todavía eso queda por resolverse, no ha sido completamente dispuesto. Lo de la decisión de CNN, lo estoy viendo ahora en el New York Times, en verdad. Pero sobre eso, en lo que ve, sobre eso, pero también es importante que ese juez había emitido un injunction básicamente bloqueando a la administración de Trump de utilizar esa ley para poder entonces deportar a personas, ¿verdad? Básicamente de utilizar la ley. Y lo importante de la decisión de ayer es que el Tribunal Supremo básicamente revoca esa orden del tribunal por las razones que hemos hablado, pero en la práctica significa que el gobierno de Donald Trump puede seguir utilizando la ley hasta que luego se vean los casos. Pero con el debido proceso de ley. Con el debido proceso Tony, de ley. Yo soy un poco más derechista en este tema. Estoy a la derecha de Peter Miller en el tema. Está bien. Pero si la semana pasada tú Peter estabas está peleando tan a la derecha conmigo que está porque en yo la izquierda. decía que no había jurisdicción sobre los deportados a El Salvador. Yo tú decía decías que sí, que y sí. entonces esta semana también salió una orden sobre eso. También. Mira, así que yo soy de los que creo, si tú estás ilegalmente en los Estados Unidos, explícame porque cómo es que tú estamos estás a la hablando de derecha Estados aquí. Porque tú si eres estás- medio, si tú eres medio de la izquierda en esas cosas. ilegalmente en Estados Unidos, no tienes ni que cometer un delito para que yo te vote para el infierno. Bueno, Y pero es que perdona hay la unos expresión. procesos que hay que seguir, Tony. Está bien, pero yo no creo en eso. En este tema yo estoy más a la derecha, yo estoy con Donald Trump en este tema. Tú estás ilegalmente en los Estados Unidos. Entonces está grabando. Y a ti te Lo cogieron. lo tenemos. Wow. Y para efecto de récord me llamo Antonio Zagaldía. y a ti te cogieron ilegalmente. mensaje. Tú te vas. ¿Quieres volver a entrar? Hazlo correctamente. Y si cometes un delito, peor todavía. Digo, no sé si hubo una convicción o no. Al que comete un delito ilegal en Estados Unidos y lo deportan antes que lo encuentren culpable, bingo para él, porque no lo está ingresando y va a su país de origen, y lo más probable que no reconozcan esa acusación, pues no lo pueden procesar allá. Así que yo creo que estas fronteras que son mundiales, España tiene un problema horroroso, Francia, toda Europa, pero los ilegales que penetran territorio, y aplica a Puerto Rico también, sí, aplica a Puerto Rico, están ilegalmente, son deportables, punto, that's it. Eso de, ¿qué vista tú le vas a dar a uno que esté ilegal? Explíqueme por qué usted está ilegal. No, para afuera. Tony, por la misma Yo razón veo que tú dijiste 1000 ahorita vistas diarias, que no debe haber unas guías uniformes y estándares para la fianza, o sea, one size fits pero eso es all, otra cosa, porque hay Fernando. No, Nunca me compare una fianza, que es un derecho constitucional. Esto no Son es- temas semejantes en el sentido de que las circunstancias del individuo que está frente al juez de inmigración o al magistrado en regla 6 varía de persona en persona. Yo he tenido que representar personas extranjeras que salieron convictas de un delito en los años 90 dentro de la estupidez de la juventud, porque mira que cuando uno es joven uno comete errores. Y yo estoy seguro que todos aquí y todos los que nos están escuchando, si tuviesen una patrulla de policía 24/7, todos nos hubiéramos ido presos en algún momento por alguna estupidez que uno hace en la juventud. Y esas personas reforman su vida. Después el sistema de inmigración los agarra, los pone en procesos de deportación. Son ciudadanos modelos. Y la ley de inmigración reconoce unas excepciones que todavía están en la ley, nadie eso se tendría que derrogar, de que si tú demuestras que has sido una persona de buen carácter moral, que te has reformado,
etcétera, que llevan muchos años viviendo aquí, se te debe dar la oportunidad a discreción de un juez de inmigración. Y O sea, que es que yo te entiendo, tú practicas es que esa varía, área. o sea, Yo no la varía de persona en practico. persona, no puedes decir, si está ilegal, ya te voto. No, Bueno, yo- pues sabes que si se te acusa un delito, para adentro, no te voy a dar fianza. Me da lo mismo. No es lo mismo. no Sí, es lo no. mismo. Estás comparando China con botella, Fernando. Y yo sé que tú practicas inmigración y este es un modus vivendi y tú tienes que decir lo que estás diciendo. Yo creo que el que esté ilegal en un país es deportable. ¿Qué due process tú le vas a dar? Explíqueme por qué usted Pues llegó el que ilegalmente. dice el Código de Pues Inmigración. está bien, pero mi posición es más que no hay que invertir tanto dinero en estas personas que están ilegalmente en un Es que país. eso es lo que hace de Estados Unidos un país maravilloso, Tony. Es Que el Y debido sería- proceso, es que el debido proceso de ley es y caro. sería más chico. maravilloso si no hubiese tanto ilegal haciendo barbaridades en los Estados Unidos. Ellos delinquen mucho menos que la gente que nace aquí. Llévatelo- Esa es la estadística. Eso es que ese es el Llévate- mensaje mira, falso que la administración de llévatelo Trump para tu casa y le das un cuarto a cada uno y los pones a vivir contigo. no caben, Fernando. chicos, ese es el Pues, problema. está Bueno, bien. antes Yo que no nada, estoy ya que ni estamos en cerca de eso, casa. nos unimos a la pena que embarga la comunidad dominicana y a Bueno, República sí, claro. Dominicana por el colapso de este estadio o lo que fuera en un concierto que hasta ahora ya lleva 66 vidas cobradas. Y el cantante Eh, murió, Luis, acaban de decir. Murió el cantante también, murió el pelotero, murió la gobernadora. Y nuevamente esto lo sufren los dominicanos, lo sufrimos también porque es una tragedia humana, no importa dónde hubiera sea. Sí. ocurrido. Bueno, vamos a ir a la cuestión de los periodistas, porque esa también la Pero cantamos. acabamos con el tema de inmigración cuando estaba más caliente la Bueno, cosa. Porque aquí. eso es lo que pues. siempre pasa. ¿Por qué no nos vamos a la pausa una vez? Porque eso es lo Es que que- siempre Mira, pasa. Pero ¿cómo va a ser? Yo que estaba aquí con el popcorn de lo más tranquilo viendo esto, esperando a Porque ver si, tenemos demasiado podía, de casos si podía legales. entrar a Ven acá, decir Luis, algo. Oye. la semana que viene yo puedo traer una botellita de vino y la abrimos aquí en el aire. Bueno, en Semana Santa, siempre y cuando hagamos la comunión aquí, yo no tengo problema con eso. No, pero en el tema de la prensa yo estoy de acuerdo que tú no puedes discriminar por un medio porque no te guste lo que el medio esté diciendo. Y la Casa Blanca es un edificio público, no es de Donald Trump. Tú puedes alegar que donde él vive, su cuarto, eso es un área privada de él, perfecto, como la Fortaleza que combina oficinas de gobierno con donde vive la gobernadora. Pues ahí tú tienes un control mayor, pero tú no puedes prohibir en una conferencia de prensa. Pero vamos a ser prácticos ¿Tú aquí. estás a favor de eso? No, lo que pasa es que no hay espacio suficiente para que todos los medios bueno, de pues, Estados entonces hace un Unidos pool. puedan Mira, ya estar le dieron la ahí. salida, no cabe la gente. Es que la Hace un realidad pool. es la realidad. Primero, no hay Esto- tanto medio. No hay tanto Y medio. segundo, ¿Cuántos caben ahí en una conferencia? haces una rotación, lo que no Exacto. puedes sacarlo. Y recuerden una cosa, Él los descartó. seguro. esto no es un caso de un periodista particular, porque la protección de la libertad de prensa es del medio, medios establecidos, ¿no? Y en ese contexto, lo que está diciendo el juez es, tú no puedes hacer eso, tú no puedes discriminar por contenido y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Es que ese es el problema. O sea, Trump no dijo saco a la prensa asociada, porque creo que fue la prensa asociada la que radicó la demanda, porque yo quiero darle la oportunidad a medios más pequeños, independientes, que de hecho lo está haciendo, pero con creadores de contenido tipo podcast, etcétera, más de derecha. Porque que se merecen una oportunidad que- también, que- esos podcasts que se quiero- merecen que- una no, pero oportunidad, déjame Fernando. terminar. Que quiero que todo el mundo tenga, eso es una cosa. La otra es porque no quisieron utilizar el nombre del Golfo de América, chicos. O sea, pues obviamente te van a radicar una demanda. ¿Qué Y es el eso Golfo no de es una América? razón para excluir a un miembro de la prensa. ¿Cuál es el Golfo de América? Ensenada. ¿Sabes? El Golfo de México, El que anteriormente se canció- conocido Por como el eso Golfo de se México. cambió. Yo no reconozco y Donald Trump es rehúso. capaz de hacer lo siguiente. De ahora Rehúso para abajo, cambiar la conferencia historia. en mi cuarto. Y ahí mando yo quién entra a mi cuarto. Los Tú cinco sabes, se medios. acabó. Newsmax, Fox News, los podcasts de Los demás esperan derecha abajo. y los demás me esperan afuera. Abajo, Y el afuera. CNN Fake News y MSNBC y toda esa gente afuera. Afuera, allá en el patio. En el- Imagínense que pasara Trump una orden ejecutiva cambiando el nombre de la Bahía de San Juan a la Bahía de América. No, ¿tú Entonces, te la imaginas ridícula que es le colosa. cambie Casa Blanca y le ponga residencia a Trump? Tú sabes. O Trump House.
estas cosas hay que discutirlas porque en Puerto Rico serían impensables. Sería impensable que un gobernador excluya al Nuevo Día o excluya a los medios, a Metro, o excluya a periodistas de Telemundo o Guapa de cubrir las conferencias de prensa. Yo no. Aquí son pocos. Yo hubiese sido, yo ¿verdad? Hubiese hecho otra estrategia de rotación, como tú dices, o algo, y hubiese sido mucho más comedido en los comentarios, ¿verdad? Y simulado en los comentarios que hacen. Porque la realidad es que de verdad no caben todos los medios allí, no todos los medios pueden entrar, es un privilegio entrar allí a cubrir lo que son las conferencias de prensa de la Casa Blanca. No hay nada que diga, tú tienes que dejar entrar aquí una cantidad de medios específica, 500 medios, 1000 medios. No lo supo hacer. Eso no hay nada que establezca eso. Tú podrías hacer un argumento de que no, bueno, estos son los medios que yo entendí. Y ¿sabes qué? El pueblo se puede informar de lo más bien a través de estos que fue el mismo error que cometió Pedro Rosselló con el Nuevo Día. Claro. Que en vez de reducirle los anuncios a 10%, los excluyó completamente los anuncios y eso lo abrió a los palos que recibió en el año 97. Que en la campaña, en esta o la anterior, no votó a 2 o 3 periodistas de una conferencia de prensa. Lo mandó a sacar. ¿Trump? ¿Quién? Cuando era candidato. Sí, él lo hacía. Lo mandó a sacar en una actividad de él y no lo reconoció y lo mandó a sacar. O sea, no, pero ahí no es una acción gubernamental. Claro, hay una acción gubernamental, pero no hay manera que esta locura... Tú lo puedes sacar de tu campaña, claro, si tu campaña es privada, por supuesto. Pero no hay lugar a dudas que esta locura de Trump de decirle en Casa Blanca, este medio no va a entrar a mis conferencias, eso es una locura. No va a entrar a mis conferencias porque no quiere usar el nombre del Golfo de América, entonces todavía utiliza Golfo de América. Estos son casos desde que los radican los vas a perder. Sí. Por cierto, hay que darle una a Peter Miller. Peter ayer pronosticó que hoy los mercados regresarían a normal, que la explicación del presidente de que hay que tomarse la medicina amarga para que vengan las fábricas a instalarse en Estados Unidos, que la gente le entendería y los mercados le entenderían, y hoy los mercados están estabilizados. ¿Cuánto tiempo? Yo no le sé decir, porque Trump señaló que hay 70 naciones pidiendo cacao para negociar. ¿Japón pidió cacao? Y que él está dispuesto a negociar aranceles recíprocos idénticos. Si me ponen 0 aranceles y barreras a mis productos, yo le doy a ustedes 0 aranceles y barreras a lo suyo. Cosa que no va a pasar en muchas naciones porque las naciones son proteccionistas de sus productos. China no va a hacer eso. ¿Ok? Mira, los mercados se recuperaron un poquito esta mañana, pero luego de que se dio una conferencia de prensa donde se volvió a decir que se iban a poner unos aranceles de creo de 104% a China, eso va a China. Sí, las ganancias por la mañana se liquidaron. Mira, sí. Oye, ¿ya compraste en Chemú o cómo se llama esa cosa? Nada, o sea, Chemú. Combinaste dos diferentes websites. Yo me voy con Amazon all the way. Mira, yo evolucioné de eBay a Amazon y no me saques de ahí. Yo soy igual. Las estrategias de querer negociar individualmente de país en país te pueden funcionar a corto plazo, pero te tengo que decir, esta inestabilidad creada por lo que decidió hacer Trump, lo que va a motivar es a los otros bloques económicos grandes e importantes en África, en Europa, en Asia, a hacer sus propios acuerdos directamente entre ellos, o sea, porque el mercado estadounidense ahora mismo se convirtió en algo muy volátil, o sea que nuevamente, a corto plazo, puede que Trump pueda cantar una victoria política porque logró negociar unos acuerdos aquí y allá, pero ¿a costa de qué? De la desaparición de trillones de dólares de riqueza del mismo pueblo estadounidense. Yo miro mi cuenta de retiro ahora mismo y quiero llorar. Pero nada, o sea... Tu cuenta de retiro tú no la vas a cesar hasta cuándo. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Hasta 40 años. Yo puedo bregar con que el mercado tuvo una baja por motivos que no fueron
atribuirles a una persona. Qué sé yo, hubo una guerra que se desató entre dos países en Europa, como pasó cuando Rusia invadió Ucrania. Ahora que a un tipo le dio la folloneta de que entendía que los acuerdos de comercio entre Estados Unidos y el resto del mundo eran malos, y pues, empezando por el que él mismo negoció entre México y Canadá, y eso es punta de lanza para básicamente destruir la riqueza, mi riqueza, riquezas de millones de personas. Eso está bien cañón. Y si esto no se endereza en los próximos 2 meses, vamos a caer en una recesión y se van a limpiar a los republicanos en las elecciones de medio término. Mark my words. O sea, el hombre está jugando con fuego y apostó, como dicen, he bet the farm. O sea, apostó la casa completa. Pero oye, miren, si le sale... Yo creo que hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo, sí, pero porque lo para más que estas me cosas- preocupa son los visos autoritarios. Eso sí que no lo podemos permitir, ¿ok? ¿El qué? Pero los visos autoritarios de Trump, ¿ok? Y los visos imperialistas de Trump. Eso conmigo no va. Ahora, yo estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda. Yo quiero ver en 2 años cuántas fábricas hay en Puerto Rico, cuántas hay en Estados Unidos, si nos ha quemado la inflación o no. Eso lo miraremos, porque son 2 teorías opuestas. Bueno, gracias a Tony, a Javier y a Fernando por estar conmigo. Mis amigos, gracias a todos ustedes.